Muchas gracias. Y bueno, aprovecho para saludar a Antonio, que no nos habíamos visto, porque soy de los que creo que llegó a última hora ayer. Gracias a los organizadores por la oportunidad y sobre todo por esta invitación que ha hecho un poco que pudiese desempolvar esa tesis que llevaba dormida unos cuantos años. Yo vengo del ámbito, van a verlo, yo soy igual un poco el outsider del congreso porque vengo del ámbito del análisis de la imagen del cine y he intentado orientar esta presentación para que entiendan la importancia que tiene una figura como Ashoka, pero desde el punto de vista de lo que es el análisis de la imagen, del montaje fílmico y de lo que puede representar para una sociedad como la sociedad india. Y entiendo que no conocen mucho de cine Bollywood, así que les voy a hacer así como una rápida explicación, porque es importante ver por qué esta figura es tan importante. La concepción de la antigüedad se ha construido a partir de una visión eurocéntrica, heredera del mundo griego, dejando en los márgenes, perdón, a los pueblos limítrofes con los que los helenos tuvieron contacto. Las campañas de Alejandro Magno, y en especial su llegada a la India en el año 327-26 a.C., marcaron sensiblemente el devenir histórico de estos pueblos, como se comprueba en la figura del emperador indio Ashoka Maurya. Estudiar a Alejandro y Ashoka, ambas figuras han sido tratadas en el cine occidental e indio, de manera que se han elaborado discursos históricos en los que se hace uso de las fuentes antiguas y al mismo tiempo se documentan una serie de elementos de extracción plenamente contemporánea. Estudiar y analizar la visión del poder imperial en la antigua India, partiendo de puntos de vista distanciados en el espacio y en el tiempo, según visiones orientales y occidentales, y su evolución desde los años 40 hasta la primera década del nuevo milenio, nos sitúa en una perspectiva privilegiada que permite entender la relación existente entre las dos culturas lejanas en el espacio y próximas en el tiempo, que comparten intereses comunes y que aprovechan las coyunturas históricas antiguas y contemporáneas para reafirmar su posición de liderazgo e importancia en el mundo antiguo y moderno. La historia antigua de la India se ha trasladado a los discursos fílmicos desde dos puntos de vista, el occidental y el oriental. Para el primero, la India aparece de manera secundaria vinculada a la figura de Alejandro Magno, sin tener mayor interés por el emperador indio Ashoka Maurya. Y para el oriental, por el contrario, tanto uno como otro son dos pilares muy significativos de los albores de su historia que articulan la construcción de los estados indios antiguos y como tales son tratados. De ahí la oportunidad de estudiar el tratamiento de esta etapa histórica por parte de dos filmografías. Aquí nos centraremos en la India a través de dos personajes tan emblemáticos. En este caso no tengo mucho tiempo para hablar de Alejandro, así que me centraré en la figura de Ashoka. Se manifiesta, por lo tanto, una clara voluntad de romper con un discurso eurocéntrico establecido, analizando los componentes indocéntricos que configuran la industria y el discurso fílmico indio. Y se trata de intentar dilucidar si se produce una superación de esos discursos eurocéntricos por parte del medio cinematográfico. Los objetivos serán identificar cuáles son los elementos con los que se ha construido la historia de la India antigua a través de la visión de las industrias cinematográficas indias y mostrar la oposición que existe entre el sincretismo oriental narrado por Occidente y transformado en cosmopolitismo frente al patriotismo y la reivindicación del pasado glorioso que el cine indio refleja en los biopics dedicados a Sikandar y a Ashoka Maurya. Bien, pues sí, rápidamente un poco para que entiendan qué es el cine en la India. El cine en la India es heredero del teatro sánscrito. Voy a ir un poquito rápido para no perder mucho tiempo aquí, pero la idea es que entiendan que es una expresión propia de la cultura, que la configuración del cine en la India es una evolución de la configuración de ese teatro y por lo tanto va a haber en la industria cinematográfica un cruce de múltiples influencias. Es muy importante entender que en la India no podemos hablar de un solo cine, saben que es un país enorme, muy poblado, y tenemos que hablar de distintas industrias cinematográficas. Y les he puesto un mapa para que vean un poco, pero sobre todo que entiendan que en la India el cine es sinónimo de negocio.
Es decir, que en la India no se van a hacer este planteamiento muchas veces de si el cine es arte y lo van a intentar ver como lo vemos nosotros en Occidente. Para la India el cine es una experiencia vital, para los indios ir al cine es una experiencia. Si alguna vez van a la India, si han estado, vayan a ver una película, aunque no la entiendan, porque es realmente algo importante y ahí entenderán ese significado. Yo les he puesto aquí una traducción de un texto en francés que dice que el film es una forma de diversión accesible a todo el mundo, sustentada sobre la palabra, la danza y el mimo para expresar una extrema riqueza y variedad de emociones en la que la resolución armoniosa de conflictos no implica en ningún caso la derrota o muerte del héroe. La filosofía oriental, hinduista, estaba muy presente, por lo tanto decimos que el héroe no puede morir o no debe morir. Empezamos últimamente a ver unos cambios en las historias que se producen o que se desarrollan dentro de las industrias de cine indio. Las estructuras de una película india nosotros no las entendemos porque se tienen que basar en la presencia de los bhava, que son las emociones, y de los rasa, que son los sentimientos exaltados. Es decir, una película india tiene que tener violencia, amor, drama, tiene que tener muchísimas emociones. Si falta una, ellos consideran que la película no está bien. Por eso nosotros vamos a ver a un emperador bailando en la pantalla, ¿eh? Cosa que sería prácticamente impensable si nos lo planteamos desde Occidente. Como decíamos, el teatro sánscrito está muy presente y el drama sánscrito, por lo tanto, predomina, y predomina dentro de ese teatro y del drama el canto y la danza. Es importantísimo, no podemos entender una de estas películas sin la presencia de las canciones y de los bailes. Y evidentemente las primeras historias de cine se basan en las epopeyas del Mahabharata y del Ramayana del siglo III a.C. El cine en la India se configura como una evolución lógica del teatro. De hecho, las primeras películas en India son obras de teatro filmadas. Y luego, para que lo entiendan, no sé si han ido alguna vez a un restaurante indio, pero muchas veces les sirven pollo tikka masala. Pues masala significa mezcla de especias, perdón, y es la fórmula que se aplica a este tipo de cine, al cine Bollywood, para que lo entiendan, que es quizá el más conocido, pero no es el único ni el más importante que nosotros tenemos. La fórmula masala nace sobre todo con el cine sonoro, porque es ahí cuando podemos empezar a poner la música y se desarrollan las canciones. Como decimos, es esa mezcla de especias cinematográficas en la que pueden ver que tienen pues, desde melodramas, comedias, canciones, todo esto debe aparecer dentro de la misma historia y tiene que responder a un público que tiene inquietudes muy distintas y un poquito así para ir rápido, vean al final de la diapositiva, yo les he puesto que los gustos cambian según las regiones. Y en el caso de la ciudad de Mumbai, que es donde surge el cine Bollywood, la tendencia es hacer un cine más histórico. Ashoka es una película Bollywood, pero no lo serán todas las películas indias que nosotros tenemos. Para que se hagan una idea de la cantidad de industrias cinematográficas que hay en el país, suelen dividirse entre industrias del norte e industrias del sur. La industria que más produce es la industria que tiene en la parte inferior, que es Kollywood, es la zona de Tamil Nadu. Pero, por ejemplo, justo el cine, la que está encima, el cine Telugu, para que se hagan una idea, es un estado que tiene más habitantes que toda Francia. Entonces, no tiene la necesidad de hacer un cine que sea exportado a otros espacios. Cada una de las industrias hace cine en la lengua del estado, quiere decir que no todo el mundo lo va a entender, y eso es lo que ayuda a que se desarrolle esa fórmula masala con esta idea de el All Indian Cinema, que es el cine en lengua hindú, que es el que nos lleva a una película como la que tenemos hoy para analizar, que es la película Ashoka del año 2001. Bueno, la película es una película que surge en un contexto muy determinado. En los años 90 empieza a cambiar el cine Bollywood y empieza a cambiar el cine en India. Se concede a la India el estatuto de industria cinematográfica estatal y eso hace que se revalorice, porque en los años anteriores había sido un poco complicado. Por lo tanto, la película ya surge en un contexto muy importante de revalorización de ese cine y sobre todo en el nuevo milenio. Vamos a ver después un poco cómo se produce o la importancia que esto tiene.
La película, bueno, el filme protagonizado por la máxima estrella de la industria Bollywood, que será Shah Rukh Khan, las figuras tanto del director como del actor trazan un detallado recorrido por la biografía conocida del emperador y tratan de llevarlo a este espacio del cine. El film muestra la evolución de un personaje histórico, el emperador Ashoka, y su transformación interna, lo que lo llevará a abandonar el mal para entregarse a los brazos del budismo. Las licencias históricas ponen en paralelo la historia con otros acontecimientos que el director narra en el metraje, y la premisa que tenía de base Sivan era dar a los espectadores, digamos, una imagen más emocional y real con la que pudieran identificarse, una imagen del emperador, defendiendo, por lo tanto, un componente inventivo e utilizando como recurso narrativo distintas licencias históricas y recursos estéticos, priorizando en todo momento la creación de una historia cinematográfica que permita abordar los hechos históricos más relevantes. Las aportaciones externas a las fuentes van a condicionar el resultado final del producto fílmico y van a estar directamente relacionadas con los escenarios, la decoración arquitectónica y escultórica, analizadas en detalle. Ahora veremos algunas imágenes, y se prestará, por lo tanto, atención a la disposición de los personajes, tanto en el plano como el uso de los planos, la gama cromática y la música, que se configurarán como elementos de gran importancia y que ayudan a transmitir con mayor claridad el mensaje que quiere abordar la obra, muy en la línea de responder a esos rasa de los que hablábamos antes, propios del cine indio. La contemporaneidad analizará o analiza de alguna manera la voluntad del director de hacer una película teniendo en cuenta el momento, principios del nuevo milenio y del nuevo siglo, y destacando el momento propicio para llevar a cabo un proyecto protagonizado por Shah Rukh Khan, que si no lo conocen, se le conoce allí como King Khan, es el rey de India, es el actor más importante, por lo tanto tenía que ser él el que encarnase a un personaje de este nivel. Y a nivel para no entretenernos, no sé si funcionarán los vídeos, para que se hagan una idea, es relativamente corto, a qué se parece esta película. No, bueno, parece que no funciona. Vamos a ver si los otros, tengo dos más, no pasa nada. Un poco para ponerles en antecedentes, ¿quién es Ashoka? Pues Ashoka es el nieto de Chandragupta Maurya, que aparecerá en la película de una manera muy breve, y es el hijo de Bindusara. Este es un vínculo que está en YouTube, pero no sé si funciona. Al hacer la grabación, o sea, al pasarlo al pendrive, igual no. Ahí está. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias por el soporte técnico.
Ahí está. Y bueno, ¿quién es Ashoka? Les digo, es el nieto de Chandragupta Maurya, que es, digamos, la persona que, según las fuentes, sí estuvo en contacto con Alejandro Magno, hijo de Bindusara, que aparece también en la película como el malo malísimo. Siempre se lo ha tratado mal desde las fuentes, como una persona que no se preocupaba mucho, y Ashoka es un poco el que va a encargarse de revitalizar el imperio y, de alguna manera, de darle el valor que consigue es el siglo III. Es, sin lugar a dudas, el emperador más importante que conoce la India antigua y su figura es una de las más interesantes para la historia de ese país. Como digo, es hijo de Bindusara y nieto de Chandragupta y alcanza el trono Maurya a la muerte de su padre. Su reinado tuvo unos comienzos sangrientos, no solo por haber asesinado a su hermano para subir al trono, sino porque también amplió el territorio de los Maurya mediante el uso reiterado de una brutal violencia. Durante aproximadamente unos 40 años, según las fuentes, se establece el final de su reinado en el año 232, gobierna un inmenso y poderoso territorio bien organizado, un imperio que ya su abuelo empezase a construir y tras conquistar el reino de Kalinga en la costa oriental al 9º año de su reinado, que tienen un par de mapas para que vean un poco el espacio, el territorio del Imperio Maurya. Una vez conquistado el reino de Kalinga, que lo ven en el primer mapa, es esa parte oriental, decide o sufre un cambio profundo en su personalidad. Los horrores de la guerra y los sufrimientos padecidos por la población le hicieron reflexionar y convertirse al budismo alrededor del año 253-52 a.C. Conocemos la conversión y el proceso de esta conversión gracias a una extraordinaria serie de inscripciones que el propio emperador mandó grabar en distintas lenguas, en roca y en pilares en piedra. Si se han fijado en las últimas imágenes que aparecían en el tráiler eran precisamente las imágenes de uno de estos edictos grabados en la piedra. Es decir, él es uno de los primeros que empieza a documentar de alguna manera lo que está pasando o la historia en India. Hasta antes todo se basa en mitos, todo se basa en leyendas y en algunos textos, pero no nos dan mucha información. De este modo empieza a predicar la moral budista, recomendando la tolerancia mutua de las sectas, proscribiendo la muerte de los animales y enviando varios misioneros a diferentes regiones del imperio y a los países limítrofes, como Ceilán, Birmania, Nepal y los reinos griegos, para que predicasen la doctrina budista. Su actividad piadosa y su celo religioso han prestado un gran servicio a la historia del arte en la India, porque justamente los pilares, los edictos grabados en la piedra, los monumentos conmemorativos como los stupa, son, digamos, los primeros testimonios. Aquí tienen algunas imágenes de algunas de las obras que hizo o los restos que nos quedan. Es importante tener en cuenta que Ashoka es el primer, es en tiempos de Ashoka cuando empieza a utilizarse la piedra como material constructivo en India. Hasta ese momento se utiliza sobre todo la madera. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, pues porque cuando se trata de representar la ciudad de Pataliputra, lo que van a hacer en el caso del cine indio es ignorar completamente que la ciudad no estaba construida en piedra y que el estilo arquitectónico no es este que aparece en la pantalla. Ellos lo que quieren es buscar una localización que esté a la altura de la figura que va a representarse y por lo tanto deciden utilizar un palacio del siglo XVIII para contextualizar lo que sería el palacio de la antigua Pataliputra, de la antigua capital. Aquí se ve. De la misma manera, si nos trasladamos al espacio del reino de Kalinga, vamos a ver cómo se usa como espacio de rodaje un templo del siglo XII que nada tiene que ver con lo que sería el antiguo reino, la arquitectura del antiguo reino de Kalinga y esa preparación que tienen ahí del personaje femenino delante del templo es totalmente una licencia histórica que no va a respetar lo que nosotros desde Occidente entendemos que sería lo lógico cuando queremos hacer una representación de una figura de tal envergadura, pero para los indios no es importante. Para los indios lo más importante es decir cómo era, cuál era el esplendor en ese momento y por lo tanto yo voy a servirme de cualquier tipo de reconstrucción o de edificio que ya tengo para representarlo. Los cortes no soy capaz de ponerlos, pero bueno, no pasa nada, son muy breves y al final se reproduce un poco estas imágenes que están viendo.
Algunos de los elementos más importantes de la época de Ashoka son, por ejemplo, los stupas o los monumentos funerarios construidos desde el momento de la, digamos, de la adopción del budismo. La que sería un poco contemporánea a su época sería una representación del stupa de Sanchi del siglo III-II a.C. Y como ven, los stupas siguen conservándose, pero de su época no queda prácticamente nada. Los stupas en la parte superior son de Sri Lanka, para que vean un poco esas influencias que llegan y que él empieza a edificar. Evidentemente, el primer budismo que se adopta por parte de Ashoka es un budismo Theravada Hinayana, que es un budismo que no usa la representación de la figura de Buda tal y como nosotros la conocemos, que sería esta. La película, en cambio, para mostrar que se produce ese cambio en el personaje, sí van a aparecer muchas imágenes como la que tienen aquí en pantalla, en la que Buda lanza ese mensaje y transmite esa idea, porque si no sería complicado de entender. Y aquí tienen, por ejemplo, también algunas de las influencias que va a tener la película. Sivan se basa, por ejemplo, o se inspira del león de la bandera de Sri Lanka para representar lo que sería el trono de Pataliputra en el conflicto que tiene Ashoka con su hermano para acceder al poder. Y luego tenemos, por ejemplo, seguramente la obra más destacada de la época de Ashoka es el Pilar de Sarnath, que tienen ahí desde el siglo III, que es ese pilar de los leones, que, para que entiendan, es el símbolo de la actual bandera de la India. Es decir, el Pilar de Sarnath aparece hoy en día. Es decir, que Ashoka es un personaje muy, muy importante para los indios. A nivel de recursos estéticos, yo he puesto ahí hay un uso y un abuso de la estética de la emoción y sobre todo de la metáfora dialéctica y visual. Será sobre todo a través de los movimientos de cámara. Ya han apreciado un poco en el tráiler cómo se utiliza muchísimo primer plano, plano medio. Todo porque el objetivo es llevar a la pantalla esa emoción que tiene que aparecer según la consigna del cine indio, y por lo tanto la película no vamos a seguir en esa misma línea que podemos encontrar en otras películas basadas en personajes de la antigüedad en el mundo occidental, sino que aquí lo que nos interesa es trasladar al espectador a el espacio emocional de los dos personajes, de los dos protagonistas, uno que conocemos es real y uno de ellos inventado. Sobre todo, destacará también un montaje secuencial de carácter analítico, muy rápido, y un montaje narrativo que en ocasiones se salta a lo lineal para pasar a ser un montaje de carácter alterno. Y a nivel de contemporaneidad, y vamos a ver si me da tiempo, creo que sí. Ashoka es un filme, bueno, ya lo hemos dicho, es histórico, grandioso, narra parte de la vida del más grande de los emperadores de este subcontinente, gobernante más importante de la dinastía Maurya, una figura histórica que fue capaz de cambiar el curso de la historia del subcontinente, imponiendo el budismo como religión oficial del imperio. Sus productores la definen como una especie de cuento de hadas interesante para todos los públicos, que, como dice su director, cuenta con todos los elementos de una buena película, mezclando mitos, leyendas e historia para dibujar al protagonista de la historia, el actor que lo interpreta y también productor del film ve como un héroe de tragedia griega cuyo gran defecto es inherente a él. El enemigo está en él. Y a nivel de contemporaneidad y como conclusiones podemos ver cómo esta película supone una revitalización del género. Digamos, el inicios del nuevo milenio se le da forma de nuevo a un género que durante muchos años no se había cultivado dentro de la industria del cine Bollywood. Hay un uso del cine para revalorizar a ese personaje histórico, para restaurar y revalorizar de alguna manera la cultura popular de la India, reivindicar los orígenes de la nación, y sobre todo hay una voluntad de internacionalización porque se hizo una campaña de marketing enorme y de hecho es uno de los primeros films que empezó a publicitarse a gran escala, por ejemplo, en el metro de Londres. Es decir, que por primera vez en este cambio de milenio, Ashoka, ese gran emperador de la India antigua, pasa a ser también el gran personaje que va a traspasar las fronteras del cine indio y que va a intentar imponerse como personaje conocido en el contexto occidental. Y como creo que no tengo tiempo, les doy las gracias por eso. Y luego, pues, podemos seguir hablando del tema. Muchas gracias.